bienvenidos a todos. Esperamos que sea eh, lleno de cosas positivas este webinar. Esperemos que todo salga súper bien, ¿no? Vamos a empezar primero con una pequeña presentación de este webinar, ¿no? Mi nombre es Ricardo Ortega, yo soy psicólogo industrial, especialista en desarrollo organizacional. Quiero contarles una pequeña historia para empezar esto, ¿no? Hace muchos años había un rey. Este rey se va a pasear por el bosque y en el bosque ve que habían unas flechas, pero le llamó mucho la atención que todas las flechas estaban en pleno centro del punto blanco, es decir, había el círculo blanco y en pleno centro estaban las flechas. Ninguna había fallado, ninguna se había puesto a un costado, nada. Todas eran en el centro perfecto. En ese momento el rey pensó, oh, me gustaría tener esa persona trabajando conmigo, me gustaría que esa persona sea parte de la gente que me da seguridad, ¿no? Estaba pensando en eso cuando de pronto ve que pasa por ahí un joven que tenía una flecha y que tenía varias flechas y tenía un arco y estaba caminando por ahí. Pensó enseguida, debe ser él el que lanza las flechas. Le preguntó, oye, disculpa, ¿tú eres la persona que lanza esas flechas? Le dice, sí, yo soy el que lanza esas flechas. Era un joven de entre 17 y 18 años más o menos. Le llamó mucho la atención al rey, así que le dijo, te felicito, ¿sabes qué? Me he quedado impresionado con lo que tú haces y me encanta lo que tú haces. Me gustaría, de hecho, que trabajes para mí, pero cuéntame, ¿cómo lograste esa técnica tan pulida? Ah, le dice, bueno, mi técnica es una técnica especial, la aprendí de mi padre, él me la enseñó, realmente no me demoré mucho tiempo en aprenderla, pero es una técnica infalible. Dice, sí, en serio, el rey le dice, me he quedado encantado con la técnica. ¿Y cómo funciona? Ah, dice, es fácil, mira, yo lanzo la flecha a cualquier lado y luego voy y pongo el círculo blanco. Por eso siempre está en el centro, nunca fallo. Bueno, ¿por qué les cuento esta historia? Porque ahora nos toca cambiar a nosotros la realidad con la que vivimos en este mundo, ¿no? El mundo ha cambiado, no es el mismo mundo en el que estábamos y a nosotros nos toca adaptarnos. Esta forma mágica, esta historia que suele contarse, es una historia que nos invita a adaptarnos, a buscar nuevas técnicas para hacer las cosas de una manera más adecuada, ¿sí? Eh, lo único que quisiera comentarles ahora es que si nosotros abrimos la mente a nuevas técnicas, a nuevas posibilidades, vamos a encontrar el camino adecuado para conseguir los resultados adecuados en este mundo nuevo. Bienvenidos. Te cedo la palabra, Miguelito. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto poder compartir unos minutos con ustedes y hablar sobre un tema de mucha importancia. En este caso es el coronavirus, el COVID-19, el famoso COVID-19. Yo les voy a dar información muy general, básica, se podría decir, sobre este tema. Es de mucha importancia, pero en las preguntas ustedes pueden solicitar información más específica con respecto a sus establecimientos o a inquietudes varias que ustedes tengan. Los coronavirus. Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Es decir, existen muchas cantidades de virus que son propios de los animales y otros virus, otros coronavirus que son propios de los seres humanos. Pero bajo ciertas circunstancias, ya sean ambientales, químicos, etcétera, puede romperse esta barrera entre especies y algunos coronavirus que atacan los animales también pueden atacar al ser humano. Este es el caso del famoso MERS, el SARS y ahora el SARS-CoV, que es el coronavirus. En los humanos, bastantes de estos coronavirus causan enfermedades sencillas, como un simple resfriado común, pero también pueden causar enfermedades más graves, como que les acabo de mencionar. Por ejemplo, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el famoso MERS, se cree que fue originario en los murciélagos, pero a través de los camellos pasó al ser humano. El síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, de igual forma se cree que el origen es en los murciélagos y a través de las civetas, que son unos mamíferos, se pasó al ser humano. Y el último
coronavirus detectado y estudiado es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus que causa la enfermedad COVID-19. De igual forma, se cree que fue originario en los murciélagos y a través del pangolín, se supone, faltan muchos estudios para confirmarlo, pasó a los seres humanos. Pero de humano a humano también se puede transmitir y puede causar enfermedades más graves como el COVID-19 que vamos a estudiarlo más adelante. Es importante tener en cuenta, como se había mencionado, que el SARS-CoV-2 es el virus y el COVID-19 es la enfermedad. Se puede comparar con el VIH y el SIDA. El VIH es el virus que causa el SIDA. Es decir, una persona puede tener la infección, puede tener el virus, el SARS-CoV-2, pero no puede presentar los síntomas. Se conoce como pacientes asintomáticos. Pero dentro de los síntomas, los más comunes, tenemos el goteo nasal, la tos y el dolor de garganta. Y en casos un poco ya más graves tenemos la fiebre alta, neumonía y la insuficiencia respiratoria aguda, es decir, mucha falta de aire, según la información que nos da la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud. Pero hay que tener en cuenta que la fiebre actualmente también es considerada como un síntoma común. Es bastante frecuente, aunque no es demasiado alta como en los pacientes un poco más graves. La fiebre, la tos seca, la falta de aliento, falta de aire y la fatiga son síntomas característicos de esta enfermedad y nos permiten compararlos con síntomas de otras enfermedades y nos permiten diferenciar de estas enfermedades. Por ejemplo, en el resfriado común también tenemos fiebre, también tenemos tos. En las alergias también tenemos tos, tenemos goteo nasal, pero hay otras características, otros síntomas que nos permiten identificar y diferenciar al COVID-19. Hay que tener en cuenta que en muchos casos estos síntomas son leves y progresivamente, paulatinamente, pueden agravarse, ¿sí? Esto también existe la posibilidad de que haya pacientes, como se había mencionado, asintomáticos. Con respecto a la tasa de mortalidad depende de 3 factores principalmente, según la edad, según la condición física y según el sexo. Según la edad, se ha demostrado que a partir de los 50, 60 años aumenta drásticamente la tasa de mortalidad y en sí las afecciones graves para los pacientes que las padecen. No significa que los niños, los jóvenes no se enfermen, son inmunes o no haya fallecidos de estas edades, pero es menos frecuente. Hay que tener en cuenta que todos estamos expuestos a este virus y todos tenemos la posibilidad de contagiarnos. Pero las personas de 50, 60 años son las que más tienen la probabilidad de padecer una afectación grave o incluso la muerte a través de esta enfermedad, el COVID-19. Según la condición física, se refiere a las enfermedades crónicas no transmitibles preexistentes. ¿Qué quiere decir esto? Las enfermedades que tienen las personas previo a la infección del COVID-19. Las personas que tienen problemas del corazón, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión específicamente, son más propensas a sufrir enfermedades, a sufrir afección más grave por el COVID-19, igual la tasa de mortalidad se aumenta en estas personas. Según el sexo, se tiene en cuenta que el sexo masculino se infecta con más facilidad y presenta afecciones más graves. Sin embargo, esta diferenciación no es tan fuerte, no es tan marcada como en las anteriores características mencionadas. El periodo de incubación. El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones se dice que están entre 1 y 14 días, con medio de 5 días. Es decir, entre 1 y 14 días pueden aparecer los síntomas de esta enfermedad. Lo más frecuente es a los 5 días. La transmisión. Es importante tener en cuenta que esta es una transmisión a través de las gotitas de saliva, una infección respiratoria, ¿sí? Las personas que están infectadas tosen
hablan o estornudan y sueltan gotitas de saliva con los virus. Estas gotitas caen alrededor de la cara principalmente y a través de nuestras mucosas, perdón, a través de nuestras manos, las llevamos a nuestras mucosas, es decir, a los ojos, a la nariz o a la boca, y de esta forma el virus ingresa a nuestro organismo. Existen otros medios de transmisión probables, es decir, se ha demostrado que el virus se queda en el aire aproximadamente unas 2 o 3 horas. Se ha demostrado que existe el virus en superficies, ya sea en billetes, en monedas, en sillas, ya sea madera, metales, telas, etcétera. Pero esto no es un medio de transmisión habitual. Es decir, hay que protegernos y las medidas de protección van encaminadas a eso también. Pero el medio de transmisión, y que quede muy claro, es a través de las gotitas de saliva. Se ha demostrado también que existe coronavirus detectados en mascotas de pacientes infectados, en las heces de pacientes infectados. Incluso últimamente se ha demostrado que puede existir la presencia de este virus en el semen de pacientes infectados. Pero no quiere decir que a través de animales o el sexo se pueda transmitir esta enfermedad. No. Es importante y recalco que es a través de las gotitas de saliva. Y es por eso que las medidas preventivas tienen que ir enfocadas a este tipo de transmisión. El diagnóstico. Para diagnosticar a un paciente con certeza, tenemos dos tipos de pruebas, las PCR o pruebas moleculares y las pruebas de ELISA u otras que son las pruebas serológicas, también llamadas pruebas rápidas. Las pruebas rápidas se demoran aproximadamente unos 10-20 minutos y las pruebas lentas o PCRs se demoran 2 o 3 horas. Esto, sin embargo, es variable, ya que depende de las características del laboratorio y de la cantidad de pacientes que se estén realizando estas pruebas. Lo ideal sería que el médico ocupacional o el médico de familia indique la realización de las pruebas rápidas a la mayor cantidad de pacientes o trabajadores posibles, porque de esta forma nosotros vamos a detener un poco la pandemia sabiendo cuáles son los pacientes que están infectados y obviamente aislarlos y darles el tratamiento adecuado. En casos ya que se necesite más especificidad o necesitamos diagnóstico con más certeza, se puede realizar el PCR. El diagnóstico mediante estas pruebas es una herramienta más, no es la única. Tenemos también tener en cuenta los antecedentes epidemiológicos, es decir, en dónde estuvo el paciente, si estuvo en una zona con alta concentración de pacientes, si viajó a otras ciudades y sobre todo si estuvo en contacto con pacientes, ya sean esos familiares, amigos o trabajadores que hayan sido diagnosticados con COVID-19. Con respecto al tratamiento, es importante tener en cuenta que esta es una enfermedad viral. Por lo tanto, los antibióticos no tienen gran efecto para matar o destruir el COVID-19 y mucho menos la automedicación. Es importante saber y está prohibida la automedicación para esta enfermedad, especialmente con antibióticos. Si las personas empiezan a consumir antibióticos, no significa que van a prevenir la enfermedad. Están gastando innecesariamente dinero y posiblemente afectando también al organismo. Si existe ya un paciente con síntomas o está diagnosticado ya y empieza a tener síntomas ya un poco más fuertes, más graves, incluso sería necesario, obviamente, tratarlo, pero también ingresarlo a un hospital, pero con la indicación de un médico que tenga conocimiento y experiencia en este tema. Existen muchos tratamientos, se podrían decir de forma naturales, la miel de abeja, el eucalipto y otros, que nos permiten aliviar un poco los síntomas o los posibles síntomas que produzca esta enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no existe ningún medicamento comprobado y específico para el COVID-19. Existen medicamentos que son para otras enfermedades que se están utilizando y han tenido muy buenos efectos. Sin embargo,
es importante, recalco, no hay que automedicarse. Si es que fuera necesario, los médicos que estén tratando el caso van a indicar estos medicamentos. En las redes sociales existe mucha mal información, es decir, que están indicando que, por ejemplo, la marihuana, el tabaco, el whisky, etcétera, puede destruir o matar el virus. Esto, como les indico, no está comprobado y al contrario es algo perjudicial para la salud. No hay que dejarse llevar por estos casos y nosotros deberíamos presentar las características o los síntomas para recibir un tratamiento adecuado indicado por un médico. No hay que automedicarse. Por favor, si es que alguien tiene preguntas, estoy a las órdenes. Bueno, retomamos las preguntas, vamos a hacer siempre al final. Retomamos esta parte del conversatorio, del webinar. Muchísimas gracias, Miguel. La retomo yo. Vamos a hablar de un elemento importante para retornar, ¿no? El elemento importante para retornar se llama liderazgo. El liderazgo es fundamental porque nosotros tenemos que manejar muchas decisiones organizacionales. Tenemos que aprender a tomar estas decisiones de distintas maneras, ¿no? Hay algunas cosas que son importantes en el liderazgo y hoy vamos a ver las esencialidades de un líder. Las vamos a ver en resumen porque son importantes y nos pueden ayudar a algunas cosas, ¿no? La primera, el líder necesita elementos que se llaman de inspiración. Son 9 elementos y el primero empieza con autoinspiración. El líder debe tener algo que le motive todos los días y que le haga despertarse con muchísima energía para llegar a un proyecto espectacular, ¿no? Es decir, algo que le motive. Eso se llama autoinspiración. Algo que todos los días le llene, que le dé energías. Cuando alguien tiene autoinspiración todos los días, obviamente está caminando hacia un propósito. El propósito es fundamental en esto, ¿no? Y ojo, el propósito no es algo tan vano o tan simple como solemos creer, ¿no? La visión, la misión de la empresa, ¿no? Y cuando le preguntan, oye, ¿cuál es la visión de la empresa? Ser la mejor de ni sé qué, ni sé cuánto, y 50,000 palabras en una visión que no tiene mucho sentido, ¿no? Que no inspira a nadie, que tal vez es buena para quien la escribió, pero no inspira a nadie. Cuando hablamos de un propósito, estamos hablando de algo que llene a todo el mundo. A mí me parece espectacular la inspiración que tienen algunas grandes empresas y por eso llegan a los resultados que llegan. Por ejemplo, Disney, llevar magia a todo el mundo. Simple, suficiente, no tiene que decir más palabras, pero la gente se engancha con eso. A mí me encantaría dar magia a la gente, que ser recordados por eso. Entonces nosotros tenemos que caminar hacia un propósito. Ese propósito tiene que estar estructurado y tiene que inspirar no solo al dueño, no solo al gerente, no solo a los directores, sino a todo el mundo. Luego, cuando caminas ese propósito, obviamente tiene que asumir riesgos. Hay muchos riesgos que tenemos que asumir. Estamos en un mundo cambiante, estamos en un mundo difícil, pero tenemos que asumir los riesgos. Ahora distintos alcaldes están asumiendo el riesgo, están poniendo semáforos amarillos, están haciendo algunas variaciones. Tienen que asumir ese riesgo. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es la pregunta, ¿no? Luego, si nosotros asumimos los riesgos porque caminamos hacia el propósito, porque tenemos autoinspiración, obviamente debemos confiar en nosotros y en la gente con la que trabajamos, en nuestros colaboradores. Si hay confianza, podemos asumir esos riesgos, ¿no? Pero sobre todo, antes de tener confianza, las decisiones que vayamos a tomar deben ser con sentido común, con mucho sentido común. Yo no puedo lanzarme al ruedo como loco, sino que debo tener sentido común. El sentido menos utilizado de todos los sentidos, dicen, ¿no? El sentido común. La gente a veces se olvida de este elemento tan básico y el líder no debe olvidarse. El líder además debe ser muy empático. En estas situaciones tan complejas, sobre todo de temas emocionales, hay un riesgo psicosocial súper alto, hay problemas de riesgo psicosocial. Ahorita en España hay un índice súper alto de problemas de estrés postraumático, donde se necesita mucho el tema del psicólogo organizacional, el apoyo organizacional, ¿no? Hay gente que decía en España, oiga, pero yo necesito un proceso terapéutico tan largo en la organización. No, en realidad usted puede tener procesos más cortos. Para eso hay los psicólogos organizacionales que ayudan con procesos de consejería.
Obviamente, cuando yo soy empático, entiendo la situación organizacional y la situación personal de la gente, de mis colaboradores, y por eso gestiono emociones. Yo sé gestionar las emociones. Y para gestionar las emociones debo entenderlas, ¿no? Empatía es un elemento muy importante y no significa estar en los zapatos de la otra persona. Significa de estar en, y patía, patos que viene de sentimiento, entender el sentimiento de la otra persona, conectarse con los sentimientos de la otra persona. Algo que suelen hacer mucho la gente comercial cuando vende, ¿no? Se conecta con la emoción del otro. Lo mismo tiene que hacer la organización y tiene que hacer el líder organizacional. Luego, generar trabajo en equipo. Ahora más que nunca necesitamos trabajo en equipo. Yo solía dictar algunos talleres de trabajo en equipo, team building, y un cliente me llama y me dice, Ricardo, ¿y ahora ya no podemos hacer un team building? Pues sí, claro que podemos, porque ahora tienen que conectarse a la distancia, inclusive por Zoom tienen que hacer trabajo en equipo. Debemos hacerlo, pero de otra manera. Hay que adaptarnos nada más y debemos utilizar distintas herramientas. Lo mismo pasa acá. Tenemos que utilizar distintas herramientas y tenemos que adaptarnos, sabernos conectar. Y por último, un líder tiene que inspirar a terceros. No puede ser un líder alguien que salga y diga, bueno, y ahora ya veremos lo que pasa, que vean el COVID, qué pena. No, el líder debe tener muchísima energía, muchísima fuerza y por lo menos debe parecer que sabe a dónde va. Hace muchos años yo veía una película, mi papá me hizo ver una película que no me gustaba, era de un marino, un capitán, que le tocó a un chico que quería ya ser capitán. Era el que más méritos tenía, sin embargo no le dieron el ser capitán de un barco, pero le ponen de segundo a bordo en un submarino. Y en ese momento que le ponen de segundo a bordo, él quería dejar todo a un lado, ¿no? Sin embargo, se queda en el submarino, muere el capitán y él le toca asumir el riesgo de todo. Y en un momento cuando todos les preguntan, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él dice, no tengo la menor idea. Entonces un señor que le estaba ayudando, un mayor, le estaba ayudando, le coge y le lleva a un cuarto aparte, le encierra ahí y le dice, le da un consejo, le dice, mira, un líder siempre tiene que saber a dónde va. No importa que no sepas, dinos a dónde vamos. Nosotros te seguiremos. Pero si tú nos dices que no sabes a dónde vas, pues nosotros no te podemos seguir y vamos a perder la inspiración. La inspiración es fundamental. El líder tiene que saber a dónde va o por lo menos tiene que parecer que sabe a dónde va. Y obviamente muchas veces el líder no sabe a dónde va y por eso necesita mentores consultores, siempre. ¿Sí? Ahorita con el COVID, mucha gente no sabe hacia dónde va, qué es esto, por dónde está el asunto. Pues fácil, tenga un médico que le ayude, que le asesore, tenga alguien de seguridad industrial que sepa de lo que está hablando, tenga un psicólogo industrial que le aporte, tenga un equipo de gente que le pueda dar consultoría, mentoría y que usted sepa lo que le está diciendo a su gente. Otro elemento importante que son los aliados estratégicos. Usted debe saber que los aliados estratégicos más fundamentales de una organización no son ni siquiera sus colaboradores, son la familia de sus colaboradores. Es imposible que todos los días alguien se levante y diga, Dios mío, otra vez tienes que irte a trabajar, no te vayas, ¿sí? A la diferencia de cuando le dicen, mijito, por favor, váyase a trabajar, vaya temprano, no falte, porque en ese trabajo le tratan bien. Conseguir un empleo como ese es muy difícil. Nosotros tenemos que generar espacios donde la gente se inspire, nuestros colaboradores estén tan inspirados, estén tan bien, que la familia de ellos sean nuestros aliados estratégicos y debemos generar espacios también para ellos, ¿no? Otro elemento fundamental son los 5 elementos de valores. Los valores deben ser 5, ¿no? 4 fundamentales, de equidad, imparcialidad, escucha, honradez. Estas suelen faltar en la organización y en los líderes. Los líderes a veces no son equitativos, no son imparciales y esto suele suceder incluso en las casas, ¿no? A mi hijito, el mayor, el que más hace, el que más me ayuda, ese, ¿cómo le premio? Dándole más trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque él es el que más me ayuda. No, tenemos que ser equitativos, tenemos que ser imparciales, debemos saber escuchar. Es importantísimo saber escuchar y ser honestos, ¿no? Honrados. Pero ojo, el 5º valor es el valor corporativo. Todos los líderes deben estar conectados con su valor corporativo. Si ustedes tienen valores corporativos, valores organizacionales, estos deben estar totalmente atados al líder organizacional. Yo no puedo salir con un discurso y hacer otra cosa por otro lado, porque esto genera un problema que hay un ruido en la cabeza de las personas, ¿no? Entonces dicen, no, mi jefe dice esto, pero hace otra cosa. Al final, ¿qué querrá decirme? No entiendo, ¿no?
Y por último, buscar actualizaciones de expertos. Siempre estar actualizado, siempre encontrar un fin superior. Estar actualizado y encontrar un fin superior. Con esto yo me inspiro. Cuando yo doy los talleres de liderazgo, cuando doy las capacitaciones de liderazgo, yo suelo preguntar a la gente y le digo, oiga, dígame el nombre de un líder, y me dan varios líderes, ¿no? Hitler también fue un líder, y así se van poniendo un montón de líderes. Al final, cuando vemos todos los datos que debería tener un líder, sobre todo el tema de valores, un líder sin valores no existe. Al final de los talleres la gente dice, no, ¿sabe qué? Acabo de descubrir que lo que yo creía que era un líder no lo es, y que los líderes que yo creía que existían no lo son. Han sido otros, son diferentes. Los líderes deben tener valores. Un líder sin valores es un anti-líder, parecido a lo de los héroes, ¿no? Un héroe, Superman, es poderoso, sin embargo, él no utiliza sus poderes por encima del bien o del mal. Él sabe lo que es la justicia y se cuida con eso, ¿no? ¿Podría matarle a Lex Luthor solo con una mirada? Sí, podría hacerlo, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él no está por encima del bien y del mal, ¿sí? Un antilíder, un antihéroe es el que no le importa eso. Él está por encima del bien y del mal, ¿ya? Lo mismo pasa con los líderes. Un líder tiene valores y sabe que no está por encima del bien y del mal, pero un antihéroe sí cree estar por encima del bien y del mal. Hay que identificarlo muy bien y hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? El modelo empresarial, para retornar, ahora quisiera hablarles un poco de el tema de la pirámide de Maslow, ¿no? Maslow es uno de los psicólogos más importantes que han existido en todos los tiempos. Él creó una escala de necesidades y se ve reflejada en la famosa pirámide de necesidades de Maslow. ¿Para qué nos sirve esto en las organizaciones? Para entender dónde debe estar mi foco, sobre todo en estas crisis, ¿no? La primera crisis que se genera en las organizaciones ahora con esto del COVID es afectación a las necesidades fisiológicas o básicas. Yo no sé si voy a mantener mi trabajo o no lo voy a mantener, si voy a poder dar de comer o no voy a dar de comer a mi familia, pero sobre todo, más crítico que eso, mi enemigo es invisible. Yo salgo y tengo miedo porque no sé dónde está mi enemigo. Entonces, como no sé, tengo muchísimo miedo y se va a afectar mi salud probablemente y la de mi familia. Mi primer enemigo invisible afecta a mis necesidades fisiológicas, luego a mis necesidades de seguridad, luego a mis necesidades sociales. No puedo relacionarme con toda la gente como lo hacía antes, ahora solamente por redes sociales. También a mis necesidades de autoestima y peor a las de autorrealización. Yo debo tener bien claro dónde está mi foco y dónde está el foco de mis colaboradores para poderles aportar en eso, ¿no? Yo debo tener claro si les voy a dar o no les voy a solventar esta necesidad de seguridad. Si mi gente todos los días está preguntándose qué va a pasar mañana, me van a despedir o no, obviamente no está solventada esta necesidad de seguridad. Y si no está solventada esta necesidad de seguridad, no van a ser productivos. Necesitamos ser productivos. ¿Cómo? Pues es fácil, resolviendo las necesidades. Para poder subir a una necesidad superior, tengo que resolver las de abajo, ¿no? Si yo estoy enfermo, estoy con un problema súper grave, es difícil que solvente la necesidad de seguridad y peor que escale. Es muy raro el caso, pero normalmente funciona así. Así que deberíamos trabajar en solventar estas distintas necesidades de una manera más adecuada. Luego, cuando pasamos a los modelos empresariales para retornar a la productividad en crisis, se ven tres elementos fundamentales. El primero, nosotros debemos de enfocarnos en nuestro producto o servicio, ¿sí? Debemos saber que tenemos la calidad adecuada, la variedad adecuada, los sistemas de entrega adecuados. En esta crisis, una organización estaba vendiendo y vendía muy bien, ¿sí? Le estaba yendo muy bien. Se hizo una compra de unos productos, quedaron en entregar al otro día, pasó un día, 2 días, 3 días, 4 días. Al quinto día se le comunica a esas personas, se le dice, oiga, ¿sabe qué? No me llega el producto, ya lo pagué y no me llegan. Quedaron en entregarme al otro día y no lo hacen. ¿Sabe qué? No le vamos a poder entregar, por favor, denos 2 días y le devolvemos su dinero. Sexto día, séptimo día, octavo día, 10º día, 12º día, resulta que se le llama a preguntar, oiga, ¿qué es lo que pasa? No se preocupe, hoy va a ser la devolución. De pronto, el timbre, llegó el producto. No tienen claro el servicio de entrega, no controlan su servicio de entrega. Si no controlan sus servicios, su producto no tiene el elemento más básico, calidad. Si yo no tengo calidad, no puedo competir. Luego vienen los elementos de marketing, ¿no? Fundamentales, rever el marketing, propuesta de valor, estrategia global, tácticas, varios elementos que son de marketing. ¿Por qué el marketing se ve ahora en el modelo empresarial?
Porque las organizaciones se tienen que reinventar obligatoriamente, porque se reinventó ya el cliente. El cliente ya no es el mismo de antes, ya han cambiado las cosas. Estamos hablando de una gran crisis global y en la crisis nacional, obviamente los jugadores son distintos, son diferentes y yo tengo que hacer cambios. Y por último, las organizaciones funcionan como en el fútbol, ¿no? Metiendo goles, vendiendo. Entonces, para las ventas, yo debo retomar, reestructurar y ver varias cosas. Primero, mi buyer persona. Oiga, el buyer persona es marketing. En realidad no es tanto marketing, sí se lo suele hacer de marketing, pero es desde las ventas. Yo debo tener muy claro mi buyer persona, redefinir mis mercados y hacer las tácticas y las estrategias estructuradas, obviamente en conjunto con marketing. Pero lo primero que tengo que hacer es nuevamente salir a la cancha con otros elementos, con otras variedades estructuradas, considerando mi nuevo mercado, teniendo bien claro lo que es este nuevo mercado, ¿no? Y hay aquí un elemento que es fundamental y que es transversal a todos. Yo puedo salir al mercado con todo lo mejor del mundo, pero si no tengo la actitud adecuada, no voy a dar los resultados adecuados. Yo debo salir con la actitud ganadora, algo parecido a lo que les decía a los líderes, ¿no? El líder tiene que inspirar a terceros, pero si llega un líder y le dice, bueno, veamos qué será aquí sobreviviendo la crisis, ¿no? La gente se va a inspirar. Nunca, nunca se va a inspirar. La gente se inspira con buenas actitudes. La gente se inspira cuando ve que su líder está bien y parece que sabe a dónde va. Por lo menos parece que sabe a dónde va. Yo le sigo, ¿no? La gente ahí se siente bien. Pero si tenemos una mala actitud, yo les pregunto a la gente, ¿qué pasa si es que en algún momento alguien le invita a salir y le dice, bueno, ve, o sea, me gustaría salir, pero no tengo plata ahorita y si quieres, vamos y ahí comemos alguna cosa, pero tú te pagas lo tuyo, yo me pago lo mío y bueno, y veamos, no. No va a salir con esa persona. Pero si esa persona le dice, ¿sabes qué? Te invito a salir, está con seguridad, hace un buen plan, todas las cosas adecuadas, la actitud marca grandes diferencias. Y obviamente en el modelo de competencias laborales, la actitud es un elemento fundamental, igual que los valores, ¿no? La actitud es fundamental. La actitud puede marcar grandes diferencias entre los resultados organizacionales y los resultados que no se llegaron a obtener. Ahora, hay un modelo que se llama las 4 Rs, ¿no? Este 4 Rs está basado en 4 elementos importantes que hay que tener. El primero se llama resistir. Estamos en una crisis, todo el mundo está resistiendo. Bueno, no todo el mundo. Han quebrado un montón de organizaciones y han despedido un montón de gente ahora en Ecuador, ¿no? En estos tiempos. ¿Por qué? Porque es difícil resistir. Y para esto les quiero contar una historia de Mohamed Ali. Mohamed Ali un día estaba en una de sus épicas peleas por el título, en una de las más grandes y más importantes. Salió, golpeó, recibió, pero en el cuarto round, Mohamed Ali sale, golpea y a lo que regresa se sienta y le dice a su entrenador, bota la toalla. No puedo más, no avanzo, estoy destrozado. Bota la toalla. Su entrenador le motiva, le levanta, le dice, tranquilo, sí lo vas a lograr, por favor, vamos, un round más. ¿Qué pasa? Tú eres Mohamed Ali, el grande, tú lo vas a poder. Se levanta, va, golpea, recibe, vuelve a golpear, vuelve a recibir, casi cae, con las justas se sostiene, campana, se vuelve a sentar, se sienta y le dice al entrenador, ya no doy más, bota la toalla. Por favor, escúchame, tú puedes, una más. Vamos, solamente dame un round más. Si tú me das este round, yo boto la toalla, tranquilo, lo vamos a hacer, tú lo puedes. Está bien. Llega, golpea, recibe, nuevamente la campana, se siente y dice, ya no puedo más, no voy a levantarme, no me intentes convencer, no lo vas a lograr, ya no avanzo, entiende, ya no avanzo. Y el entrenador le dice, oye, está bien, voy a botar la toalla, pero te pido solo un favor, solo un pequeño favor. Necesito que por favor hoy te levantes y vayas al centro del ring. Vayas al centro. En el centro, cuando tú estés ahí, yo voy a botar la toalla. No importa lo que pase, por favor, levántate. Así lo hizo, se levantó y caminó. Su contendiente no se pudo levantar, ¿sí? Y se firmó uno de los capítulos más épicos en la historia de ese gran boxeador. ¿Qué es lo que marcó la diferencia? Él resistió, ¿sí?
Se vienen tiempos mejores, de ley se vienen tiempos mejores. Ya estuvimos en el lado más oscuro de la cueva, ahora lo que nos queda es caminar hacia la luz. Y después de resistir, viene responder, saber responder. Para responder, obviamente ya vimos, ¿no? Los elementos, ¿no? Hay que ver cómo estamos en la organización, hay que hacer nuevo marketing, hay que hacer nuevas ventas, hay que reorganizarse. Y con eso vamos a responder. Y luego de responder nos vamos a recuperar. Y ya cuando nos hayamos recuperado, cuando las cosas estén mejor, obviamente nos vamos a volver rentables. Obviamente cuando seamos rentables, las cosas van a mejorar y van a ser totalmente diferentes. Pero ahora, importante, resistir, luego saber responder. Muchísimas gracias con todos ustedes. Que tengan, de mi parte, que tengan un excelente día. Les dejo con Santiago. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes con todos. Vamos a ver si es que podemos pasar las láminas. Si no, pediría asistencia, por favor, para... Muy bien. Muy bien, gracias a la empresa Contífico por permitirnos llegar a tantas personas a través de esta plataforma, a través de redes sociales. Gracias también a Riesgo y Salud, de su responsable Rita Tapia y el equipo de trabajo que tenemos con Ricardo, con Miguel. Nuestra función como asesores, en mi caso como técnico, nuestra función es llegar a las empresas, a todo tipo de empresa, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa, con los conocimientos, con la experiencia que tenemos a lo largo de esta trayectoria, de visitar a diferentes clientes, alimentarnos de varios procesos y tener en cuenta que aún en las grandes empresas que tienen un propio departamento de seguridad, de salud ocupacional, podemos compartir información, refrescar un poco el conocimiento y tener nuevas ideas para poder hacer prevención en este ámbito que estamos viviendo ahora, en esta etapa donde tenemos que enfocarnos mucho más en salir adelante. La motivación que tenemos nosotros como personas que hacemos seguridad, salud ocupacional, principalmente es tratar de que todas las personas, todos los trabajadores estén libres de enfermedades de origen ocupacional y tratar de evitar al máximo los accidentes laborales. Esa es la primera motivación, velar por la integridad de todas las personas que son el motor de las empresas, quienes ayudan a producir y quienes llevan el pan a la casa. Pero hay otra motivación también y hoy más que nunca la tomamos en cuenta. La motivación ahora es dar continuidad a los negocios. Ya lo decía Ricardo, hay algunas empresas que no pudieron resistir, hay otras empresas que están aguantando y esperando su oportunidad para volver a abrir sus puertas de atención a los clientes y es a ellos también a quienes queremos llegar a través de ustedes para dar la importancia, ¿no? La importancia de estas personas que están haciendo todo lo posible para volver y dentro de este regreso tienen que cuidar mucho la parte de salud de sus trabajadores, porque el no hacer gestión en seguridad y salud ocupacional, puede llevarnos a tener costos directos o indirectos, productos de las enfermedades o accidentes de trabajo, que son elevados. Y en esta crisis, tener encima esos problemas resulta realmente complicado para los empleadores también. Entonces, siempre debe haber un compromiso de los empleadores de entregar todos los recursos necesarios para que el ambiente de trabajo sea adecuado y el compromiso de los trabajadores también de ponerse la camiseta, de hacer bien los procedimientos, de cumplir con todos los protocolos y precisamente de eso es de lo que les vamos a informar. En esta lámina que pueden ver ustedes, a mí me parece importante identificarla por el uso de la mascarilla, que actualmente es del equipo de protección personal el número uno a considerar en la prevención del contagio del COVID-19 y en la primera línea de la imagen ustedes pueden ver que hay una persona portadora de COVID-19 sin mascarilla o sin protección respiratoria, ¿sí? Y al lado una persona sana con protección respiratoria.
La probabilidad de contagio todavía es elevada, todavía es alta, se habla de un 70%. ¿Ya? En la segunda línea, ustedes pueden ver que la persona con COVID-19 está con protección respiratoria y la persona sana no está con protección respiratoria. En este caso, la probabilidad ya bajó bastante, ya bajó notablemente. Pero lo más importante de todo está en la tercera línea, donde tanto una persona enferma con COVID-19 y una persona sana están con mascarilla y ahí podemos nosotros apreciar que la probabilidad de contagio se reduce notablemente a un 1,5%. Entonces, hasta un nuevo aviso por parte de las autoridades de salud, las autoridades de control, el uso de la mascarilla va a ser obligatorio. Y como empresa, dotar de estos recursos a los trabajadores tiene que ser una obligación que está dentro de la normativa nacional también, el equipo de protección personal para todos los colaboradores. Y hablaremos un poquito también de las condiciones con respecto a la entrega de los equipos de protección personal, pero este es un equipo fundamental. Si las personas, tenemos que entender también que el contagio, como nos indicó el médico también, como nos indicó Miguel, el contagio se da por todas las partículas que emitimos al toser, estornudar o inclusive al hablar, ¿cierto? Pero aparte de eso está la falta de higiene. Si no tenemos higiene permanente en nuestras manos, higiene, desinfección, y llevamos nuestras manos al rostro, también hay probabilidad de contagio. Por lo tanto, para algunas personas, otro equipo fundamental puede ser la protección visual o la protección, las pantallas faciales, pantallas transparentes faciales. Este equipo también puede ser bueno porque normalmente las personas, por reacción, a veces si tenemos un poco de picazón en el rostro, nos tocamos el rostro y ustedes van a estar mucho más seguros, o sus colaboradores van a estar mucho más seguros si tienen más protección. A pesar de que el equipo de protección personal incomoda, pero cuando hay que usarlo de la manera correcta como el fabricante lo indica. Muy bien, continuamos. Bien, dentro de los protocolos de seguridad hay mucha comunicación con la parte directiva, el talento humano, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Para obtener información donde determinamos cuáles son las poblaciones vulnerables, personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas, trabajadores con discapacidad, sea intelectual o física, trabajadores con preexistencias, que forman parte del grupo vulnerable y a quienes hay que prestarles más atención. No quiere decir obligatoriamente que quienes están en este grupo no pueden trabajar, pero sí hay que prestar mayor atención, de pronto darles un trato diferenciado para que estén aún mucho más protegidos y no estén expuestos al contagio. La vigilancia de la salud es un tema obligatorio para todas las empresas, es algo que se debe hacer anualmente y siempre que un trabajador ingrese a nuestra empresa, también determinar en qué condiciones llega, cómo se mantiene y cómo se va, si es que es el caso que ha cumplido sus servicios en la empresa. Entonces, esto debe ser permanente. Y hoy, con el tema del COVID-19, es fundamental también considerar el tema de los chequeos, de las pruebas rápidas, para que las empresas de alguna manera se sientan más seguros de que su personal de pronto ha cumplido de una manera adecuada la cuarentena, no ha estado expuesto y pueden regresar a las actividades laborales. Quisiera contarles, quisiera compartir que me encuentro en un proyecto piloto de los que han sido autorizados en el ámbito de la construcción para retornar a las actividades. Nos encontramos ya algunos días en estos proyectos y las cuadrillas de trabajadores se van integrando poco a poco. Por ejemplo, trabajadores eléctricos ya han pasado sus chequeos médicos, han enviado los resultados y se integran a la obra. Lo mismo los trabajadores de aires acondicionados, los trabajadores de pintura, han pasado sus chequeos médicos y se integran a la obra. Pero se ha dado el caso en empresas, en cuadrillas de trabajadores, que
han salido positivos en los exámenes, en las pruebas. Entonces, en esto es importante que ustedes conozcan que cuando se hace este tipo de chequeos, de vigilancia, lo hagan con profesionales que den garantía, que den confianza, que den respaldo. Laboratorios con trayectoria, laboratorios que puedan dar estas seguridades, porque tuvimos el caso de una cuadrilla de trabajadores que se hicieron los chequeos, pero el laboratorio, de manera responsable, comunicó, informó, anticipó quienes habían sido 2 trabajadores que presentaron el COVID-19. Entonces, la empresa ya no envió a esos trabajadores para que no estén expuestos en la obra, ¿ya? Pero otra cuadrilla de trabajadores realizó sus chequeos médicos con un laboratorio que no ofrecía mucha confianza. Ellos enviaron los resultados nada más por correo, no hubo comunicación, y la empresa iba a enviar a sus trabajadores a que se reintegren a la obra, ¿ya? Pero chequeamos nosotros el correo y vimos que en los exámenes había un trabajador con positivo para COVID. Entonces, recién nosotros estábamos informando a esas personas que tenían un caso positivo. Por eso les decía, y recuerdo, ¿no es cierto? Es importante visualizar, observar, estar bien empapados de todo lo que son resultados, tener un buen servicio de vigilancia de la salud, buenos proveedores. Y por otro lado también el apoyo, siempre tomar en cuenta también el apoyo de un profesional en psicología por diferentes situaciones, por el miedo que puede generar toda esta situación en los trabajadores. Peor aún si sabemos que vamos a estar expuestos, si tenemos compañeros que han sido, que tienen el virus. Entonces, debe haber un apoyo en todo sentido. Forma parte de los protocolos también mencionar todo esto. Continuamos, por favor. Y bien, les decía yo que hay diferentes tipos de empresas, ¿no es cierto? Nosotros, técnicos, nos encargamos de llegar a microempresa, pequeña empresa, mediana empresa A, mediana empresa B, ¿ya? Sobre los 200 trabajadores, y gran empresa, ¿ya? Sobre todo mediana empresa B y gran empresa tienen sus propios departamentos de seguridad, salud ocupacional, ¿no? Y a estas empresas, les mencionaba yo en un inicio, es con quienes podemos compartir información, nuevas experiencias que se han generado en otros sectores productivos, tal vez similares a los que digamos, porque a nosotros, al ser consultores dependientes, a ser asesores, estamos en diferentes actividades económicas por donde nos llamen, y parte de la responsabilidad, quienes estudiamos seguridad, salud ocupacional, hay una responsabilidad y hay un compromiso que toda la información que pueda ir en beneficio de los trabajadores para precautelar su salud, es importante compartirla. Entonces, no nos sirve de nada tener un conocimiento y quedarnos callados, ¿ya? Siempre hay que respetar también todos, a veces, derechos de autor, de informaciones, fuentes, citar fuentes, pero lo importante es dar a conocer. Cuando hablamos de seguridad y salud, tenemos que siempre dar a conocer y recordar que la seguridad y salud no es solo algo que nos sirve para los trabajadores en el ámbito laboral, sino que todo lo que hablamos en cuanto a seguridad y salud podemos llevarlo, podemos transmitirlo también a nuestros hogares. Entonces, dentro de una identificación de niveles de riesgo en cuanto a la exposición de trabajadores al COVID-19, encontramos que en la parte alta de la pirámide, con muy alto riesgo de contagio, están todos los trabajadores médicos, ¿no es cierto?, de servicios hospitalarios, atención directa a pacientes con COVID-19. Más abajo, en la parte alta, está la entrega de insumos hospitalarios, servicios funerarios, recolección de desechos. En la parte media de la pirámide, con riesgo medio, encontramos actividades turísticas, aquí en general ya bastante industrias, ¿ya? Escuelas, fábricas,
trabajadores que tienen contacto con bastantes personas, ya sea porque son compañeros de trabajo o porque tenemos atención al público, a clientes, a proveedores. Ahí estamos en una parte media, no estamos directamente con personas infectadas, contagiadas, pero sí con personas que pueden generarnos tal vez una desconfianza, ¿ya? Y en la parte baja de la pirámide, bajo riesgo de contagio, el trabajo administrativo, todas las personas que tienen baja exposición con clientes, proveedores y usuarios. Podemos pasar a la siguiente. Para la elaboración de los protocolos hay que tomar en cuenta que las empresas deben hacer el trabajo de identificación de riesgos laborales. Muchas empresas pueden tener ya sus matrices elaboradas, otras empresas tal vez no lo han hecho todavía, pero sea que tengan o no tengan la matriz, ¿ya? Hay que tomar en cuenta que hay que incluir la ponderación del factor de riesgo biológico por exposición al virus, al COVID-19. Dentro del riesgo biológico, dar una calificación en base a la probabilidad de contagio y en base a las consecuencias que puedan tener debido a la enfermedad. Este es un trabajo también que hay que tomar en cuenta dentro de la parte formal y documental de las empresas, considerar el factor de riesgo biológico en las matrices, con una metodología validada, aceptada aquí en nuestro país. Hay varias que se pueden utilizar, pero tiene que ser aceptada aquí en nuestro país. Otro trabajo que se realiza es una matriz de detección de necesidades de equipos de protección personal, donde nosotros describimos todos los puestos de trabajo de una organización, de una empresa, sea pequeña o grande, y detallamos todos los equipos de protección personal que deben utilizar desde los pies a la cabeza, ¿ya? Ahí detallamos todo. Y identificamos las necesidades de los equipos de protección personal. No para todos va a ser necesario que utilicen overall, pantalla facial, todo depende de la actividad que realicen y este es un estudio que tiene que ser en base a la realidad de la empresa, de los puestos de trabajo. Lo que sí es importante considerar también es que, y las empresas grandes que lo saben, que hacen gestión, es que todo debe quedar documentado. Debemos armarnos de los registros, de los formatos necesarios para mantener unas evidencias de nuestra gestión. En cuanto a equipos de protección personal, elegir a proveedores confiables, porque tenemos muchos hoy en día en el mercado, pero elegir a los mejores proveedores que puedan darnos fichas técnicas de los equipos que vamos a adquirir. De tal manera que tenemos información sobre durabilidad, sobre formas de conservar los equipos, entre otros datos. Y esa información es la que vamos a transmitir a nuestros trabajadores cuando nosotros entreguemos los equipos de protección personal. Si entregamos una mascarilla, un protector facial, le vamos a indicar cuánto dura aproximadamente de acuerdo a las especificaciones del fabricante, cómo se pone, cómo se saca el equipo, en dónde se lo deja, en dónde se desecha, en el caso de que sean desechables, o si son reutilizables, cómo se lava. Pero de toda esa información, el trabajador va a firmar la recepción de esos equipos y se va a hacer responsable del uso correcto y de cuidar esos equipos de protección personal. En las actas pueden incluir algunos aspectos a tomar en cuenta, pero debe quedar todo registrado. Continuamos. Dentro de las responsabilidades de gerencia, encontramos principalmente la aprobación de los protocolos con su firma, la aprobación de las políticas, donde gerencia o los propietarios de las empresas, de los negocios, ponen su firma de responsabilidad, indicando que en el caso de una política de seguridad y salud ocupacional, van a entregar los recursos que sean necesarios para que en la empresa haya identificación de riesgos, evaluación de estos riesgos y control de los riesgos, así como cumplir con la normativa legal vigente aquí en nuestro país. Hoy en día que hay bastantes acuerdos, comunicados y disposiciones de las entidades de control
que nos van a exigir seguridad y salud, específicamente para el tema de la emergencia sanitaria, ¿no? Porque normativa tenemos ya hace mucho tiempo y también canales para nosotros demostrar que las empresas estamos haciendo gestión, los hay a través de la plataforma del SUT, del Sistema Único de Trabajo y Empleo, del Ministerio de Trabajo, pero en general las responsabilidades de gerencia es poder entregar estos recursos, comprometerse al mejoramiento continuo. Hay un equipo, un EMR, que es el equipo multidisciplinario de respuesta. De acuerdo al tamaño de la empresa, este equipo podrá estar integrado por gerencia o sus representantes, por los integrantes de la unidad de seguridad y salud en el trabajo, y si no lo hay, también por los miembros de los organismos paritarios, que en las empresas grandes serán comités de seguridad, de acuerdo a los centros de trabajo que tengan, serán comités de seguridad o delegados de seguridad en las sucursales o agencias pequeñas de cada centro, de cada empresa. Entonces, este equipo multidisciplinario de respuesta es un grupo de personas que van a estar interesadas en nutrirse también de información, de fuentes confiables para saber cómo avanzan el tema del control de la pandemia y qué otros aspectos tenemos que nosotros siempre estar mejorando, actualizando en las versiones de los protocolos para poder estar al día haciendo una buena gestión para la prevención del contagio del COVID-19 en el ámbito laboral. Talento humano en las empresas grandes que tienen un departamento humano, un departamento de talento humano, hay mucho diálogo, hay mucha conversación con ellos al momento de realizar los protocolos porque son quienes nos pueden ayudar también a determinar qué trabajos deben ser presenciales porque no hay otra manera de hacerlo, qué otros pueden tener la modalidad de teletrabajo y la comunicación continua para saber qué posibilidades tiene la empresa, es un canal de comunicación también para saber qué posibilidades tiene la empresa de hacer nuevas inversiones con respecto a cambios de la ingeniería de las instalaciones, pensando, tomando en cuenta lo necesario para afrontar este tema de esta emergencia. Hay otras políticas que son importantes también que las aprueba gerencia, que son unas políticas de confidencialidad de resultados de evaluaciones médicas, políticas antidiscriminación y una política que aplica mucho en este momento es la política de escritorios y puestos de trabajo limpios, donde gerencia también se compromete a entregar los insumos que sean necesarios para que las personas puedan desinfectar sus equipos de trabajo, su computadora, su escritorio o el lugar en donde se encuentre, pero con el compromiso también de los trabajadores de cumplir con esas rutinas de limpieza para mantener lugares confiables en el ámbito laboral. Continuamos. Hay algunas actividades en los protocolos, hay una secuencia que es muy general, que se puede adaptar en cada una de las empresas, pero básicamente lo que en los protocolos describimos es que a la entrada de los trabajadores, vamos a enfocarnos primero en trabajadores, ¿no? Porque puede haber también usuarios, ¿ya? O proveedores, pero a la entrada, cuando una persona llega a la empresa, debe respetar el tema del distanciamiento social. Para esto hay que prever si las personas tienen espacio donde hacer una fila para mientras se realizan todos los procedimientos de ingreso, o se tiene que coordinar también si es que las personas van a entrar con unos turnos diferenciados. Me voy a inventar, si es que las personas tenían su hora de entrada a las 8 de la mañana, podrán clasificar. Un grupo entrará a las 8 de la mañana, otro grupo entrará a las 8:05 de la mañana, otro grupo a las 8:10, de tal manera que lleguen con unos minutos de diferencia, ¿ya? Y puedan realizar los procesos de ingreso. Y asimismo, en la hora de salida, saldrán con el mismo orden. Los que llegaron primero saldrán primero y así sucesivamente. Pero es cuestión de planificación y todo esto es lo que se toma en cuenta al momento de hacer un protocolo específico para cada una de las empresas. Entonces, distanciamiento social. Segundo tema,
toma de temperatura con termómetro digital, toma de temperatura y registro. Y eso es un registro diario que hay que llevarlo. Las personas con temperaturas superiores a 37 o 37.2 grados, no se les permitirá el ingreso. Si hay casos sospechosos que ameriten comunicación al 171, pues se procederá con ese tema. Tercer aspecto, desinfección del calzado. Desinfección del calzado. A continuación, si es que es necesario, si es que es oportuno, desinfectar mochilas, maletas o algunas prendas de vestir. Puede ser el cuarto paso. Y finalmente, una vez que hemos realizado este procedimiento, que pasen a la estación de lavado de manos más cercana, a lavarse las manos y a colocarse gel desinfectante, y se encontrarán listos para cumplir con su jornada de trabajo. De ahí, nuevamente, insisto, ¿cierto? Dependiendo la actividad económica, los oficios de cada uno de los trabajadores, se determinará la secuencia, las rutinas, las pausas que deberán realizar los trabajadores para los procesos de higiene y desinfección. Unas pausas básicas de cajón serán cada vez que se laven las manos y se desinfecten antes y después de utilizar los servicios higiénicos, antes y después del almuerzo, de servirse alimentos, pero se debe hacer un plan específico para las necesidades de cada una de las empresas. ¿Sí? ¿Podemos continuar? Con la siguiente, por favor. Dentro de las actividades de limpieza y desinfección, también se identifican a quienes en cada una de las empresas delegarán Tuvimos un pequeño problema con nuestro panelista. Sin embargo, vamos a esperar un momento para retomar. Ahí está Santiago nuevamente. A ver, ¿qué pasó? Muy bien, estamos ahí. Estábamos en la anterior lámina. Sí, muy bien, gracias. Entonces, el equipo de protección personal que va a utilizar el personal de limpieza, el apoyo de los auxiliares de limpieza, donde debe haber un trabajo también con mucha minuciosidad, porque ellos también deberán tener una inducción específica de cómo utilizan sus equipos y cómo les van a lavar y dónde van a dejarlos, dónde van a guardarlos, ¿ya? Cómo van a manejar los desechos de tarros de basura en general, recipientes donde depositen mascarillas, guantes, en algunos casos si fuera necesario. Entonces, todo esto se debe tomar en cuenta dentro también de la información que se da al personal de limpieza. Como recomendaciones, no utilizar objetos de joyas, relojes, y en general esto no solo para las personas que hacen limpieza, ¿no? Sino para todas las personas cuando vamos a utilizar equipos de protección personal, es una buena recomendación. Esperemos que algún día podamos tener una normalidad, no sabemos si una nueva normalidad o algo, pero la gente también estará pensando, ¿no? Y si nunca más tengo que utilizar joyas, relojes, bueno, todavía no nos anticipemos a eso, pero mientras tanto, mientras tengamos que utilizar equipos de protección personal, hagámoslo de la manera correcta. Inspección de los equipos, desinfectarlos, y siempre que haya una persona que supervise también todos estos procedimientos. Cuando nosotros hacemos listados de chequeo, que es importante para el tema de limpieza y desinfección, en cada una de las empresas determinarán qué áreas, en un listado de chequeo, qué áreas van a ser consideradas y qué objetos, si son computadoras, si son impresoras, si son teléfonos, si son pedidas de puertas, ventanas, todo eso deberá estar dentro de un listado de chequeo con la persona responsable que firme las rutinas que ha realizado con respecto a higiene y desinfección. Y una persona responsable de hacer solo la verificación, revisar esos registros, ¿sí? Hacer unas inspecciones de rutina para hacer el proceso de verificación y firmar también en los registros.
Siempre recordar en todas las empresas que los equipos, los insumos, los productos químicos que se utilicen deberán estar siempre identificados o en el recipiente original, o si utilizamos atomizadores, como vemos en las imágenes, colocar el nombre del producto y mantener también fichas que entreguen los proveedores de estos insumos, fichas técnicas de los productos, de tal manera que nosotros también sepamos si no tienen algún grado de peligrosidad a la salud y si son nobles para utilizarlo en nuestras jornadas de nuestras empresas. Continuamos. Aquí encontramos algunas recomendaciones adicionales que he creído oportuno compartir también con ustedes. Dentro del lavado de manos, las empresas deberán habilitar las estaciones de lavado más cercanas. En algunos casos, si es necesario, deberán considerar colocar nuevos lavamanos en lugares estratégicos para que las personas puedan acceder a estas rutinas de higiene. También considerar, tanto en los lavamanos como en el gel desinfectante o en los dispensadores de jabón, considerar los sistemas automáticos con sensores. Y muchas veces esto representarán recursos, será una inversión, pero yo considero que es importante tomar en cuenta porque de aquí en adelante no sabemos qué vaya a ocurrir en el futuro y si estamos preparados para lo que venga más adelante. Si viene otra pandemia o algo, ya tendremos nuevas herramientas para que las personas no estén en contacto con superficies poco confiables, sino que tengan ya los recursos automáticos para evitar el contagio, ¿ya? Evitar el saludo con proximidad corporal o beso, evitar tocarse ojos, nariz, boca, no escupir, normas de higiene y seguridad. En algunos casos ustedes pueden ver que coloco, que es importante colocar afiches, información en todos los medios que nosotros podamos, sea haciendo uso de carteleras, colocando afiches en lugares estratégicos, tal vez en los baños, imágenes como vamos a ver un poquito más adelante, pero todos los medios que nosotros tengamos para informar a los trabajadores sobre cómo hacer prevención y cómo tener buenas prácticas de seguridad, de higiene, va a ser fundamental que lo tomen en cuenta para poner en las empresas. Mantener la distancia entre personas, inclusive en espacios de uso común, comedores, vestidores, puestos de trabajo, salas de reuniones. Todo esto deberá ser considerado también dentro de los protocolos, entre otras recomendaciones. Pasamos a la siguiente, por favor. Limpieza general de superficies, evaluar la relevancia y necesidad de realizar viajes. Si es que esto se puede evitar, mejor aún, tratar de habilitar todas las plataformas digitales para que las personas puedan tener videoconferencias. Todos estos van a ser recursos a tomar en cuenta para que las personas estén lo menos expuestas posibles al COVID-19. ¿no? Implementar actividades de teletrabajo para el personal vulnerable. Continuamos, por favor. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes que nos ayudan a comunicar, a transmitir un correcto lavado de manos o desinfección también, pero son imágenes que de la Organización Mundial de la Salud, recomendaciones que nosotros podemos, estas recomendaciones, ampliar en los formatos que consideremos necesarios para ponerlas estratégicamente en los lugares que nosotros consideremos que las personas van a visualizar de mejor manera. Entonces, ahí, con toda la información que ustedes quieran aumentar, no solo del lavado de manos, sino, por ejemplo, de formas correctas de estornudar o de toser, o las formas correctas de cómo colocarse el equipo de protección, si es una mascarilla tipo N95, ¿ya? ¿Qué características tienen? Si tienen una platina metálica que debe hacer un ajuste correcto en la nariz, etcétera, etcétera. Toda esa información ustedes la pueden pasar por correo a sus trabajadores, en afiches, en paredes, en carteleras. La cuestión es que siempre mantengamos registros de lo que estamos haciendo. Continuamos con la siguiente, por favor.
En los protocolos, otro tema importante y que lo pueden ver en sus pantallas es la prevención en el transporte, ya sea público, ya sea transporte corporativo o sea transporte particular, para transporte privado. Entonces, siempre las recomendaciones, en este caso, el uso de mascarilla va a ser obligatorio, como lo habíamos dicho. El uso de guantes genera un poco ahí un tema de discusión. No es recomendable el uso de guantes porque es para actividades específicas, ¿no? El usar permanentemente guantes puede ser también un foco de infección y lo recomendable es lavarse y desinfectarse las manos continuamente, periódicamente. ¿Ya? Pero hay algunas personas que de pronto en el transporte público les dé más seguridad utilizar un par de guantes quirúrgicos, guantes de látex, de nitrilo. Entonces, bien pueden hacerlo, pero es importante considerar que al llegar al destino, los guantes deberán sacarse también de una manera correcta y depositarlos en un recipiente adecuado. Eso es para actividades específicas. Pero lo principal sería que las personas también tengan sus propios kits de higiene, de limpieza y si van en el transporte público, de pronto cada 15 minutos, depende la distancia, los trayectos, se apliquen también gel desinfectante o alcohol, entre otras recomendaciones que se pueden dar específicamente para las personas. Hay personas que llegan al trabajo en bicicleta, en moto, en taxi, en furgoneta. Hay que tomar en cuenta que las unidades no deben estar congestionadas con aglomeración de personas, ¿ya? Y siempre, si es transporte corporativo, si es transporte personal, siempre tener también insumos de limpieza, de desinfección para el volante, la palanca y para ofrecer a las personas que van a estar en un servicio de un recorrido para llegar o al trabajo o para llegar a sus casas. ¿Ya? Continuamos, por favor. Bien, un tema que es importante, que lo tenemos aquí, que lo hemos considerado, también son las recomendaciones para el teletrabajo. ¿Ya? El personal vulnerable o no necesariamente el personal de poblaciones vulnerables, sino el personal que tiene la posibilidad de hacer teletrabajo, ¿ya? Será una medida de seguridad para estar menos expuestos. Pero si ustedes ven en la imagen a la persona que está acostada, mal acomodada con el computador y trabajando sobre su cama, es precisamente lo que nosotros queremos evitar, porque las empresas son responsables también de sus trabajadores, aún en las actividades de teletrabajo. Hay un reglamento para el teletrabajo y ahí los empleadores también son responsables. Pero por supuesto que no vamos a poder llegar a todas las casas a ver cómo están nuestros trabajadores, en qué condiciones están realizando el teletrabajo. Entonces, nuestra responsabilidad es emitir también comunicados o en los protocolos, incluir esta información para que sepan que dentro del teletrabajo debe haber organización familiar, saber cuántas personas van a estar conectadas al Internet, cuántas computadoras necesitamos, cómo vamos a organizarnos, establecer turnos para que no haya un caos también dentro de la familia con respecto a este tema. El espacio físico que van a utilizar, en la medida de lo posible que sea apartado de fuentes generadoras de ruido, disconfort acústico, que puedan tener una iluminación adecuada, una silla, una estación de trabajo, una superficie que le ofrezca comodidad. Y si es que en casa no podemos de pronto adecuar de la mejor manera esa estación de trabajo, recordemos también que hay la posibilidad de aplicar pausas activas o pasivas cada hora, cada 2 horas o cada 3 horas de trabajo continuo, realizar unas pausas para que los trabajadores compensen un poco sus segmentos musculares que han sido esforzados en las rutinas de trabajo. Y todo esto para la empresa, una vez más lo menciono, que quede como respaldo de que sus trabajadores están informados, tienen herramientas para cuidarse, para mantenerse sanos. Y me parece que tenemos la última imagen para terminar. Recomendaciones de prevención también para actividades en casa. Los trabajadores los podemos cuidar, los podemos mimar, los podemos atender de la mejor manera en nuestro ambiente laboral, pero no sacamos nada si es que el trabajador sale de la puerta de la empresa
y se expone afuera en actividades extralaborales, si es que no tiene los cuidados respectivos en los trayectos, en la casa. Entonces, es importante también mencionar algunas actividades básicas para considerar en las casas, señalar una zona de prendas, de calzado, de ropa contaminada, tener en cuenta insumos necesarios también para desinfectarse en casa y lavar la ropa de trabajo en el caso de que sea necesario, lavar la ropa de trabajo diferenciado del resto de personas de la familia, entre otras posibilidades, otras recomendaciones que se pueden brindar a las empresas. Bien, esta ha sido mi parte. Recuerden siempre diseñar un protocolo de prevención exclusivo para la actividad económica de su empresa, para lo cual nosotros como técnicos, como médicos, de asesores, estamos siempre dispuestos a través de Riesgo y Salud de ofrecer todos los conocimientos, toda la experiencia que tenemos para poder diseñar estos procedimientos y poder salir adelante de esta situación tan rara, tan nueva que hemos vivido todos a nivel nacional y a nivel mundial. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Y quisiera retomar un poco para dejar un mensaje final a todas las personas. Este tema tiene mucho que ver con el liderazgo, tiene que ver mucho con la visión que tenemos de cómo vamos a retomar, ¿no? Es la historia de un espeleólogo. Espeleólogos son las personas que trabajan en las cuevas. Un espeleólogo, un día se levanta tipo 10 de la mañana, ellos tienen un horario diferente y se va a desayunar. Cuando estaba desayunando, regresa a ver y dice, ¿y tú qué haces aquí? ¿No? Dice, papá, es que hoy es el día padres de hijos. Hijito, tú tienes que irte con tu mamá, esas cosas. Yo trabajo en una cueva, ¿cómo te voy a llevar? Mi mamá ordenó. Pues como él era macho latino, pelo en pecho, de esos que ordenan siempre, le queda viendo al hijo y le dice, tú te vas al colegio conmigo, cámbiate. No, porque mi mamá te ordenó, así que tienes que llevarme, ¿no? Entonces, ¿tu mamá me ordena a mí? Sí, papi, mi mamá te ordena. Bueno, entonces me toca llevarte, le dice. Le va llevando a la cueva, estaban yéndose a la cueva y él se pone a pensar, ¿qué le voy a enseñar en una cueva a mi hijo? Si mi hijo de por sí en sus 10 años ya tiene problemas de verme, de pensar quién es su padre, ¿qué hará mi papá? Peor ahora que le voy a llevar a una cueva donde yo trabajo. Y esta cueva además era muy oscura y daba mucho miedo. Y así fue. Llegaron a la cueva, el niño le puso las seguridades, ingresaron los dos y el niño estaba muy asustado. En el camino, él siente algo en el piso, lo topa y ve que era una piedra. Así que coge y la patea y empieza a sonar. Y el niño dice, qué feo, 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 feo. Qué horrible, 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 horrible. El niño estaba muy asustado. Obviamente una cueva muy oscura, que daba miedo y todo le contestaba. El niño le abraza de la cintura al papá y le dice, papá, ¿dónde me trajiste? ¿Qué es esto? Tengo demasiado miedo. ¿Dónde estamos? El papá, viendo una gran oportunidad de enseñanza, le dice, hijo mío, escucha. Bueno, 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 bueno. Excelente, 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 excelente. Hijo mío, esto es la vida. Como tú la llames, la vida te va a responder. Si tú la llamas con cuentos, chismes, enredos, con miedos, la vida te devuelve cuentos, chismes, enredos y miedos. Si tú le llamas a la vida con cosas positivas, con alegría, con energía, la vida te va a devolver cosas positivas, alegría y energía. Este es un momento en el que tenemos que llamarle a la vida con cosas positivas. Depende de nosotros cómo miremos a la vida y cómo la vamos a llamar. Para mí ha sido un honor. Les entrego la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias a Riesgo y Salud. Aquí están los contactos para que se puedan contactar con ellos si necesitan una asesoría más personalizada para su empresa en temas de seguridad y imagino para armar todo un plan de prevención, ¿no? Para volver a trabajar. Aquí está para que le puedan hacer un screenshot de los contactos. Vamos a entrar a preguntas y respuestas. Para eso hemos seleccionado algunas preguntas que nos han hecho a través del módulo de preguntas. Algunas preguntas ya han sido respondidas a través de su intervención. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Ricardo. Vamos a empezar con la primera pregunta. Miguel García nos comenta, en mi empresa somos 3 trabajadores y no tenemos ningún tipo de médico ocupacional. Él es técnico de seguridad. ¿Cómo puedo obligar a un trabajador a hacerse una prueba, ya que según la ley no lo puedo obligar sin su consentimiento? ¿Qué podría hacer? Muy bien. Bueno, esta pregunta la voy a responder yo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Es importante tener en cuenta que no existe una ley
no existe una normativa que nos obligue a realizar las pruebas rápidas a los trabajadores previo a su reincorporación. Sin embargo, existe normativa que nos dice que la empresa es responsable de la seguridad y de la salud ocupacional como tal. En este caso, según el ejemplo, según la pregunta, dice que no tienen médico ocupacional. Es importante saber que, aunque no tengan médico ocupacional las empresas por el número de trabajadores, sería muy recomendable que tengan una asesoría médica, porque hay temas muy importantes y este tema es muy importante para tratarlo. Es verdad que no se puede obligar a realizar estas pruebas, porque como les indicaba, no hay una ley que así lo obligue, pero si la empresa como tal, la empresa decide realizar estas pruebas, según el Código de Trabajo, los trabajadores, valga la redundancia, están obligados a seguir la normativa, ya que en el artículo 45 dice que los trabajadores deben sujetarse a las medidas preventivas e higiénicas que impongan las autoridades y también las empresas. Entonces, si la empresa decide realizar pruebas rápidas a sus trabajadores, estos deben acatar esa orden. Vale, muchas gracias. Perdón, una acotación. ¿Sí? Vale. Ya, es verdad que, por ejemplo, no se pueden pedir algunos requisitos como pasado judicial, pruebas de VIH, algo porque son discriminatorios, ¿no? Pero esta es una situación de una emergencia sanitaria con un alto grado de contagio, entonces es otro escenario. Y dentro de eso, consideren también, recuerden siempre socializar las políticas de confidencialidad y políticas antidiscriminación. Lo que quiere decir que si alguna persona se somete a una prueba, a un examen, y da un resultado positivo, simplemente tendrá la guía de pronto de la empresa, de su empleador, para ayudarle a que siga los procedimientos más adecuados para que se ponga sano y pueda estar después listo para continuar con la actividad laboral. Muchas gracias, Santiago. Tengo otra pregunta acá. Franklin Carrillo nos está preguntando un poco cuál es la medida o cuál es el plan o el proceso a seguir si es que yo el primer día identifico que tengo un trabajador con 38 grados de temperatura. O sea, lo tengo ahí, ¿qué debería yo hacer? Ya, perfecto. Y, Bueno, es necesario que todas las empresas, es recomendable que todas las empresas, previo a la reincorporación de sus trabajadores, previo a la reiniciación de sus actividades, generen un protocolo de bioseguridad. Eso lo puede ser el médico ocupacional o, como les decía, las empresas que no tengan médico ocupacional pueden conseguir asesoría profesional para la realización de estos protocolos. Entonces, en los protocolos, basándose en las características y en las condiciones de cada empresa, se deben poner los acápites o los puntos y de las actividades que se van a hacer. ¿Qué se va a hacer en caso de que tengamos un paciente con 38 grados? Vi algunas preguntas que indican qué hacer con pacientes de 37 grados. Hasta Bien. los 37.4, hablemos de forma general, 37.5 grados, es una temperatura completamente normal, que puede ser porque vino corriendo, agitado el sol y tiene 37.5 grados, no hay que hacer nada. Pero a partir de los 37.5 grados ya se considera febrícola y podemos decir que algo le está pasando a este paciente, a este trabajador. No podemos decir que porque tiene fiebre ya tiene COVID-19 o porque se siente mal ya tiene COVID-19, no. Pero podemos tener nosotros ya un indicio de que algo le está pasando. Si es que está con una temperatura alta o pasado los 37.5 grados febrícola o más, podemos decir que este paciente puede estar enfermo, pero puede estar enfermo de algo general. Puede tener una infección respiratoria, puede tener una infección de vías urinarias o puede tener algo más. Entonces, ¿qué hacer con este paciente? Eso debe estar estipulado en el protocolo de cada empresa. Sin embargo, de forma general podemos decir que si al ingreso a la empresa le toman la temperatura, este trabajador tiene que ser atendido. Si es que tienen un médico ocupacional, perfecto, se hace atender por el médico ocupacional. No puede entrar a trabajar, tiene que ser atendido por el médico ocupacional. Si es que la empresa no...
cuentan con médico ocupacional, pueden irse al IES, si es que son afiliados, obviamente, y seguir el protocolo que lo estipule, el protocolo indicado para cada empresa. ¿Me decía? Sí, también basándome en esta pregunta, también nos está diciendo Angie Piloso, un poco quién está obligado, si la prueba o el examen de COVID lo debería pagar el empleador o el empleado, Ya. en su Bueno, sugerencia. perfecto. Entonces, bueno, esa pregunta ya está solucionada, ¿no? Es decir, ¿qué hace? Se debe tener una atención médica para saber si tiene o no tiene la posibilidad del COVID y en dependencia de eso seguir el protocolo que debe ser realizado para cada empresa. Con respecto a la pregunta de quién debe realizar las pruebas, según la Constitución y según las normativas internacionales, estas pruebas debería realizarlas de forma obligatoria y gratuitas el Ministerio de Salud Pública. Entendemos que el país no cuenta con los recursos económicos para realizar estas pruebas y por lo tanto echa la pelotita a los demás. Entonces, ¿quién coge esa pelotita? En realidad, nadie. ¿Se debería hacer la prueba? Sí. ¿Lo debería hacer el Ministerio de Salud Pública? Sí, pero no lo va a hacer. Entonces, las empresas, los dueños de las empresas, si es que tienen los recursos o pueden redireccionar ciertos recursos, lo podrían hacer y lo deberían hacer. No como una obligación, sino por voluntad propia. Hay que tener en cuenta que no todas las empresas cuentan con los recursos y en este caso, la pelotita pasaría a los trabajadores. Deberían hacerse un esfuerzo bastante grande y deberían hacerse los trabajadores. En teoría y en definitiva, debería ser el Ministerio de Salud Pública. Ok. Si no lo puede hacer, lo debería hacer las empresas. Si las empresas no lo pueden hacer, lo debería hacer el trabajador. Si no puede trabajar, una cosita más. Es importante tener en cuenta que las pruebas no es lo único, sino es una herramienta más. Así como las preguntas o las interrogaciones, si es que estuvo en contacto con pacientes, o si estuvo en algunos lugares, o si es que tiene la sintomatología y otras características más, esto se convierte en una herramienta, no es lo único que se puede hacer. Vale. Muchas gracias, Miguel. Veo que también nos están preguntando si vamos a compartir las diapositivas. Por supuesto, todas las personas que asistieron vamos a compartir las diapositivas. También ustedes pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde van a volver a ver lo presentado el día de hoy, en el caso de que les haya faltado algo de ver. Tengo otra pregunta de una persona anónima, donde nos indica si el overall de bioseguridad es obligatorio o es suficiente con la mascarilla y las gafas o visores. También depende mucho de la actividad laboral, de la exposición que tengan los trabajadores. Como les mencioné durante la exposición, el personal que hace trabajos de limpieza, de higiene, de desinfección, o personal que está de pronto en la parte alta de la pirámide con respecto a la calificación del riesgo, es necesario que tengan la protección del overall. Pero si la exposición es baja, no va a ser necesario, no va a ser un implemento obligatorio. Y como había mencionado, también siempre recordar que el proveedor ofrezca fichas técnicas de los productos, ¿no? Porque el overall también va a tener un cuidado especial. ¿Cuántas lavadas va a durar en general? ¿Cómo se puede cuidar de mejor manera? ¿Cómo puede durar este implemento de protección? Pero todo depende de la actividad. Vale, aquí tenemos una pregunta un poco interesante, ¿no? Hemos hablado un poco del cliente, bueno, del trabajador interno, pero también nos está mencionado, por ejemplo, un local comercial, imagino que es un restaurante. ¿Qué sugerencias les puede dar para tener un proceso de seguridad con sus clientes? Sí, perfecto. A ver, con respecto a los servicios turísticos o de comidas, es muy importante la imagen que vamos a ofrecer a los clientes, que sepan que si una empresa está preparada, va a generar confianza y va a atraer clientes, ¿no es cierto? Entonces, con respecto a los temas de alimentación, bueno, básico igual, antes de la pandemia, deben seguir normas de buenas prácticas de manufactura, de manipulación de alimentos.
Y hoy en día reforzar todo eso con la evidencia del uso correcto de protección respiratoria, cofias y protección en mostradores, en salas de buffet, ¿no? Para que el alimento no esté expuesto a ningún momento a partículas. Además de que en los centros de alimentación, en restaurantes, deberán también disminuir su capacidad de atención, el aforo de las personas, de tal manera que las mesas puedan estar un poco más separadas. Normalmente si una persona va a comer con su familia, bueno, estarán frente a frente, algo, pero lo ideal es que entre personas desconocidas, ¿no? En el momento de servirse los alimentos y que no tenemos la protección respiratoria, tratar de no estar frente a frente, sino más bien a los costados, ¿no? Y con la debida separación y distancia. Asimismo, Vale. el tema de controles de temperatura, si es que es oportuno, una buena ventilación en los lugares. Y hay unos recursos para que una persona no esté todo el tiempo, sobre todo en lugares de alta concurrencia de gente, tal vez centros comerciales, colegios, bancos o en algunos otros lugares, para que no una persona que esté todo el tiempo tomando la temperatura con los termómetros digitales. Hay otros recursos que pueden ser un poco más costosos, pero que de pronto son válidos y pueden ser una buena inversión, que son algunos escáneres para que cuando las personas pasan por estos sensores, se marca si alguna persona tiene temperatura o no, y agilitamos un poquito más los procesos. Vale. Ricardo, yo tengo una pregunta para ti. Hemos visto un tema de procesos, hemos visto un tema, algo más de salud, pero tú tocaste un tema que es importante, algo del ser, ¿no? Debe haber el compromiso tanto del trabajador como del empleado de tener una actitud para reducir los riesgos. Correcto. Así es, totalmente, ¿no? Entonces, el tema de la actitud tiene mucho que ver con el compromiso, con el engagement que tienen los colaboradores con la organización. Si yo estoy comprometido, entonces yo tengo que asumir esa responsabilidad. Y para eso tenemos que sensibilizar a la gente. Cuando nosotros trabajamos, una organización es muy parecida a la familia, ¿no? Entonces vamos a hacer de cuenta que en la familia hay hijos pequeños, hay hijos adolescentes, hay hijos mayores, hay papá, hay mamá, ¿no? Y en las organizaciones hay un problema porque nos olvidamos de esto. En la casa, ¿qué hacemos? A mi hijo pequeño yo le digo, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo. A duras penas le explico algunas cosas de una manera adecuada, ¿no? Trato de explicarlo de la manera más sucinta posible, más a su entender. Y listo, tiene que hacerlo y punto. Pero a un hijo adolescente es complicado que yo le diga, tienes que hacerlo porque yo ordeno y punto, ¿no? Es diferente. Yo tengo que a él comprometerle con ese proceso. Y lo mismo pasa acá en las organizaciones. A veces hay líderes informales que son complicados. Yo a ellos tengo que comprometerlos. ¿Cómo? Con el proceso, ¿no? Yo tengo que explicarles de qué se trata, cómo funciona, cómo ha sido, y a ellos comprometerlos. Si yo logro comprometerlos, el resultado es diferente porque va a haber una actitud totalmente diferente. Y ahí es importantísimo que el líder organizacional presente una actitud de que sabe que esto va a dar resultados, que el protocolo que hicieron es un protocolo bien hecho, no es un protocolo que le dije, oye, ve, sobrino, vos creo que estás estudiando alguna cosa ahí en la universidad, ayúdame, dame haciendo un protocolo, se bajó del internet. No, es algo que va a funcionar, es algo que está bien hecho y entonces va a dar resultados. Cuando yo estoy convencido de eso, la actitud va a funcionar. Vale. Muchísimas gracias. Me gustaría decirle a toda la audiencia que aún nos está acompañando que si ustedes cogen su celular y escanean este código QR que está aquí, van a poder tener más información del sistema Contífico, que es el sistema control online más grande de todo el Ecuador y que nos está permitiendo el día de hoy, por ejemplo, facturar electrónicamente y no hacer uso de papel, y nos permite hacer teletrabajo desde casa. Adicional a esto, antes de terminar, me gustaría a todos invitarlos al siguiente webinar, el siguiente martes a las 4 de la tarde. Creemos firmemente que el marketing digital es el futuro, digitalizar las empresas es el ahora. Por eso nosotros hemos traído un especialista docente y consultor de marketing digital, a Pablo Vidal, para el siguiente webinar, donde nos va a permitir en una hora dar diferentes soluciones, diferentes ideas para comenzar a digitalizar nuestro negocio. En este caso, no sé si ustedes tengan, Miguel, Ricardo, Santiago, tengan algún último mensaje para podernos despedir.
Yo quisiera dar un último mensaje. Es fundamental que nosotros estemos pendientes del aporte que se puede dar desde la parte psicológica y la parte emocional. Esos son elementos que hemos descuidado como país muchísimo tiempo. A veces creemos que ir al psicólogo es porque se está loco y no funciona así. Pero ahora más que nunca, el elemento de la psicología industrial, psicología organizacional, es un elemento que nos va a aportar muchísimo. Ahí es donde debemos apuntalar el tema de las emociones, el tema de la relación, del relacionamiento, el riesgo psicosocial. Es fundamental que lo tomemos en cuenta y para eso estamos ya las organizaciones y las personas preparadas. Así que les invito, en cualquier caso que ustedes necesiten, hay psicólogos organizacionales que pueden aportar. Muchas gracias. Yo simplemente quisiera agradecer una vez más a Contífico, a Riesgo y Salud, por tener la oportunidad de llegar a todas las personas y recordarles que se vienen momentos delicados. Si cambiamos el tema de los semáforos, el transporte público, van a representar fuentes, focos de contaminación. Y nosotros lo que buscamos es que con los protocolos de cada una de las empresas puedan resguardar esa integridad de sus trabajadores, pero con el compromiso de los trabajadores, porque si es que ellos no asumen ese compromiso, bueno, por otro lado quedará la responsabilidad de la empresa de que ha cumplido, de que tiene los respaldos, las evidencias, de que ha dado todas las herramientas a sus trabajadores para que no se accidenten. Y así, de alguna manera, evitar alguna responsabilidad patronal que pueda afectar a la continuidad del negocio. Entonces, muchas gracias nuevamente y éxitos en el retorno a las operaciones a quienes van a hacerlo así o quienes no han dejado de trabajar por el sector económico en el que se encuentran, pues de igual manera que les vaya muy bien y estamos siempre a las órdenes. Muchísimas gracias, Santiago. Miguel. Sí, de igual forma yo quisiera agradecer por la atención prestada y quisiera indicarles que estamos pasando por una situación difícil y sobre todo cambiante. Estábamos adaptados, teníamos ya una forma de vivir y nos obligaron a cambiar esta forma de vivir. Pero no nos vamos a quedar tal y como estamos ahora, vamos a modificar nuestras actividades constantemente. Entonces no podemos estar tranquilos con lo que estamos haciendo ahora. Debemos investigar, buscar información confiable y adaptarnos a la situación que las autoridades y sobre todo, como les digo, información confiable nos den. Listo. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer a Riesgo Salud, a Rita Tapia, que nos está ayudando a tener y ampliar este tema, que es bastante interesante y yo creo que va a ser el ahora, ¿no? Para las empresas, este retorno laboral es de tomar continuo, porque el recurso o el activo más importante de una empresa son los humanos, son las personas que trabajan ahí. Entonces, esto es para cuidarlos. Ese es el propósito de Contífico, cuidar las empresas, darles todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan seguir adelante. Para mí es un agrado y estoy muy agradecido con ustedes. Creo que la información que nos han dado hoy nos ha permitido abrir un poco más el horizonte y tener más información, ¿no? De todos los espectadores que están aquí, cualquier consulta o pregunta que quieran hacer a los expertos, los podemos hacer a través de Riesgo y Salud, a través de sus redes sociales. Veo que acá está su WhatsApp. Son bienvenidos y vuelvo a agradecerlos a todos ustedes. Si ustedes quieren volver a ver Repris y quieren no perderse los siguientes webinars, lo podemos hacer siguiendo nuestras redes sociales como Contífico y suscribiéndose en nuestro canal de YouTube como Contífico. Muchas gracias a todos los espectadores. Los esperamos en el siguiente webinar, el siguiente martes, donde vamos a hablar sobre marketing digital a las 4 de la tarde. Que tengan muy buen día, muy buenas tardes y que todos volvamos a trabajar. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Salud. Fuerte abrazo Hasta a luego. todos. Nos vemos.